saludamos a aquellas personas que nos dan seguimiento a través de las redes sociales. Son muy bendecidos y enriquecidos en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento y vamos a orar al Padre, diciéndole que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento de su palabra, que nos dé entendimiento de su palabra, para poder entender los misterios que están ocultos en su palabra. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos, Señor, toda gloria y todo reconocimiento a ti. Y estamos aquí como niños, como infantes, dispuestos a abrir nuestros corazones para recibir más de ti, más de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, necesitamos que nos revele una vez más lo que tu palabra dice, lo que tu palabra establece, y que podamos comprender y entender las sagradas escrituras, que tú nos puedas elevar a un nivel mayor de revelación, que nos pueda elevar a un nivel mayor de conocimiento, a un nivel mayor de entendimiento de las escrituras, que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros sentidos espirituales sean abiertos y despiertos, y que podamos descifrar lo que tu palabra dice, que podamos decodificar lo que tu palabra establece. Son favores que te pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte a Jesús. Fuerte el aplauso al Señor. Necesito que todos tengan la Biblia, la palabra de Dios. Levanten las manos los que tienen la Biblia, la palabra de Dios. El que no la tiene, favor, acérquese a alguien que sí la tenga. Por lo menos quizás la puede tener en un aparato electrónico, un celular, una tablet, etcétera. Pero necesito que todos fijen sus ojos en lo que la palabra de Dios establece, en lo que la palabra de Dios dice, ya que durante todos estos días hemos estado hablando acerca de los eventos por venir. Es decir, hemos estado hablando acerca del rapto, acerca de la revelación y acerca de las señales proféticas. Ese ha sido el tema que hemos tratado en las últimas semanas. Y hoy vamos a profundizar un poquito más, porque en esas dos enseñanzas simplemente lo que hicimos fue prácticamente una introducción, y necesito enseñarle algo bien profundo acerca de la palabra, que quizás usted lo ha leído otras veces, pero no entiende lo que la palabra de Dios dice en esos textos bíblicos. Entonces, para entender los eventos por venir, los eventos del futuro, obligatoriamente tenemos que entender la profecía que Dios le reveló al profeta Daniel, donde se habla de 70 semanas. Las 70 semanas se conocen así, las 70 semanas de Daniel. Y yo le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Daniel, capítulo 9, su versículo 20 en adelante. Quiero que todos, por favor, junto a nosotros, leamos la palabra de Dios. El libro de Daniel, capítulo 9, su versículo 20 en adelante. Y cuando usted lo tenga, lo consigue con un amén. Es importante que tome notas. Amén. Para que luego consulte con mucho más amplitud lo que usted va a recibir en el día de hoy. Daniel capítulo 9, su versículo 20, algunos versículos. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios
por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Diga conmigo: sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Es decir, hay gente que tiene sabiduría, pero no tienen entendimiento. Hoy en día las redes sociales abundan de ese tipo de gente. Personas muy sabias, intelectualmente hablando. Hay abogados, hay jueces, hay filósofos, hay psicólogos, hay médicos, hay teólogos, hay filósofos judíos. Hay un sinnúmero de gente sabia, pero son sabias muchas veces en su propia opinión o en su propia sabiduría humana, pero no tienen entendimiento. Porque la palabra de Dios dice que Daniel era sabio, y era tan sabio que Nabucodonosor lo hizo parte de su gabinete, de su reinado. Es decir, que Daniel estaba lleno de sabiduría. Pero el Señor le está diciendo: pero es necesario que para que tú recibas lo que viene ahora, reciba entendimiento. Diga conmigo: entendimiento. Dando a entender que no basta con usted ser sabio. Para entender las cosas que son de Dios, no basta con usted tener mucha letra, mucha filosofía, mucha preparación intelectual, porque el mismo apóstol Pablo dice que las cosas espirituales se analizan espiritualmente. Es decir, que con el intelecto humano usted no puede entender las cosas que son de Dios. Dígalo conmigo: con el intelecto humano yo nunca podré entender las cosas que son de Dios. Los asuntos del reino de Dios y de las profecías por venir no se pueden entender con el razonamiento humano, con el intelecto humano. Se necesita sabiduría espiritual. Es decir, se necesita entendimiento espiritual. Ahora, ¿a quién Dios le da la sabiduría? ¿A quién Dios le da el entendimiento? ¿A quién Dios le da el conocimiento? A aquellos que tienen el corazón como los niños. Porque el niño está dispuesto siempre a aprender. El niño es como una esponja, principalmente desde la edad de 1 año hasta la edad de 7 años. El papel del niño es como si fuera la esponja. El niño pregunta mucho en esa edad. Mami, ¿qué es esto? Mami, ¿para qué sirve esto? Mami, ¿de qué color es esto? Mami, ¿por qué tú sabes así? Por eso la palabra dice que tenemos que ser como los niños. El niño tiene deseo de saber, deseo de aprender. Para tú entender este mensaje que viene ahora, tú tienes que tener el corazón de un niño. Tienes que desaprender en el día de hoy para comenzar a aprender. Dígale al que está a su lado: tienes que desaprender para comenzar a aprender. La palabra dice en el versículo 22 de Daniel 9: y me hizo entender. ¿Por qué muchas personas no reciben a Jesús ni lo aceptan como Jesús Dios? Porque están llenos de sabiduría humana, pero necesitan entender. Necesitan recibir esto en el Espíritu. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Escucha bien: 70 semanas
están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre tu qué? ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Diga, el pueblo de Israel. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Habrá qué? 7 semanas. Número 1, 7 semanas. Porque las 70 semanas, el ángel se la divide en 3 partes. En 3 partes para completar las 70 semanas. Y hoy vamos a aprender lo siguiente: ¿cuántas semanas han pasado? ¿Cuántas semanas ha pasado? ¿Cuántos años han transcurrido? ¿Y qué es lo que viene en el futuro inmediato? Amén. Gloria a Dios. Sabe pues y entiende, versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, número 1, 7 semanas. Número 2, y 62 semanas. Usted calcula 7 más 62 son igual a ¿qué? A 69. 7 semanas más 62 semanas es igual a ¿qué? Ahora, estas semanas, es interesante que usted apunte eso para que entienda lo que viene a continuación. Estoy poniendo este fundamento para que tú entiendas por revelación lo que viene a continuación. Estas semanas no son semanas de días. Estas semanas son semanas de años. Cuando hablamos de una semana, estamos hablando de 7 años. Diga conmigo, 7 años. Y cuando hablamos de 7 semanas, 7 por 7 es igual a 49. De manera que estamos hablando a 49 años. La primera subdivisión, 7 semanas, 49 años. Pero luego habla de 62 semanas. ¿Equivale a cuántos años? A 434 años. Hello. Es decir, entre la primera fase, que son 7 semanas, sumado con las 62 semanas, hacen 69 semanas. Y en total, sumando los años, estamos hablando de un periodo de 483 años. Y yo necesito que usted, en su mente o anotado por ahí, vaya copiando las cifras, porque las cifras son bien importantes. Los años y el tiempo cronológico en esta profecía es bastante importante, porque si usted no lleva la relación de años, entonces no entenderá lo que viene, vuelvo y repito, a continuación. Se han pasado 483 años, de un total de 490 años. Es decir, faltan 7 años, falta una semana. Fíjese sus ojos en eso. Falta una semana. ¿Cuándo comenzará el reloj profético de Dios a caminar de nuevo? Porque hubo una pausa. Y le voy a explicar ahora mismo brevemente en qué consistió esa pausa.